Muy buenas noches, estamos en el segmento Jesús y la verdad presente una vez más. Y gozoso de poder estar con ustedes y compartir este segmento que es de tanto aprendizaje para nosotros. Eso es así, no se olviden, hermanos, de compartir el mensaje. Por igual, aquí están las plataformas, diferentes clases, cualquiera de ellas bajo el título El final de la verdad presente. Y ahí puede uno escuchar no solamente este tema que estamos presentando ahora, pero también aquellos del pasado. Así mismo. Y qué mejor entonces comenzar con una oración. Eso es así. Oramos. Amante Padre, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos brinda, Señor, de tocar nuestros corazones para poder estudiar y prepararnos ante tu venida. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a hacer una entrega total y que sea, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayude a lograr en el nombre de Jesús. Amén. La noticia que tenemos esta vez se titula Trump, refiriéndose al presidente Trump de los Estados Unidos, leerá la Biblia en un evento cristiano tras su foto blasfema como Jesucristo. Y traemos esto porque esto ha sido un boom en las redes, como ese atrevimiento o esa ignorancia que tuvo de su parte. Y vamos a ver qué es lo que sucede. El presidente Donald Trump se unió al evento American Reads the Bible a leer un poderoso pasaje de las Escrituras y lo hizo desde la oficina Oval. La lectura grabada forma parte de una iniciativa nacional que busca proclamar la Biblia completa durante 7 días. Organizado por Christian Engage, la actividad incluye a casi 500 participantes entre líderes, pastores y ciudadanos comunes. Día antes, el 12 de abril, Trump publicó en Truth Social una imagen generada por inteligencia artificial que lo mostraba con túnica similar a la de Jesús, irradiando luz de las manos y tocando la frente de un hombre como un acto de sanación. La imagen generó inmediatamente preocupación entre muchos cristianos. El presidente explicó después que creyó que la imagen lo representaba como un médico ayudando a una persona relacionada con el apoyo a la Cruz Roja. Esa fue la explicación que dio. Afirmó que solo los medios falsos lo interpretaron de otra manera y eliminó la publicación de inmediato a enterarse de las críticas. El doctor Albert Mohler, presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur, calificó la imagen de blasfema sin importar la intención. Durante su programa, la Briefing, la describió como ejemplo de imprudencia en el liderazgo y autopromoción. La lectura de Trump corresponde a 2 de Crónicas 7, 11 al 22, pasaje que incluye la promesa de Dios: si su pueblo se humilla, ora, busca su rostro y se aparta de sus malos caminos, Él oirá desde los cielos y sanará la tierra. Los organizadores eligieron este texto tras orar por ello, con la intención de que el país pueda volver su corazón a Dios. La actividad se desarrolla del 18 al 25 de abril y se va a celebrar en el Museo de la Biblia y se va a transmitir en vivo por el programa PureFlix. Ante todo, debemos entender que la palabra de Dios debe ser proclamada con humildad y reverencia. Las Escrituras mismas nos llaman a no confundir a ningún hombre con el único Salvador. Así que, ¿de qué estamos hablando? Las redes se han salido de control porque han visto esta imagen que hizo la inteligencia artificial, pero que Trump la puso en sus redes sociales, y literalmente es como si él estuviera ocupando el lugar de Jesús de sanar, y le ha parecido a mucha gente increíble que él tenga esa forma de pensar o que lo vea con tanta inocencia, y para muchos eso ha sido una ofensa. Y pues justamente sucede en el preámbulo de una actividad en el cual se va a proclamar la Biblia, porque estamos cerca de lo que es los 250 aniversarios de la independencia de los Estados Unidos y quieren volver a recalcar los valores de nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esta noticia? Y qué es lo que queremos tocar. Cuando estábamos relatando la misma, hablaste, o más bien mencionaste un punto que era que se estaban reuniendo allá en la oficina Oval. Mencionaste a líderes, mencionaste a pastores y mencionaste a ciudadanos. Sí. Y todo esto me hace pensar
o me hace querer explicar un asunto bien importante como lo que es la imagen de la bestia. Ok. Y pues comenzamos diciendo que la imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares a esta primera bestia que era el poder, refiriéndonos a lo que es el papado. La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo específico surgimiento y deposición aparentemente bondadosa hace de ella un notable símbolo de los Estados Unidos. Hay otra pregunta. Eso está, fíjate, en el libro de Revere and Herrera, la página 400.3. Y hay otra pregunta, que es la imagen. Ya está formada porque la gente sabe, los estudiosos, los que están estudiando la palabra del Señor y preparándose para su venida, ellos saben que antes que venga el Señor y que se cierre la gracia y que caiga la gran prueba, se está formando esta imagen de la bestia. Sí, se está formando. Y sabemos que esta imagen es cuando la iglesia protestante apóstata realmente imite lo que sucedió con la primera bestia, que es que la unión de la iglesia y el Estado. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo, porque todas estas reuniones de volver a resaltar los principios de la nación con lo de la independencia, el aniversario, y constantemente reuniéndose en lo que es esta oficina oval o cualquier otro lugar y unir lo de la iglesia y lo del Estado, vemos que se está formando esta imagen. Sí, eso es correcto, sí. Y la pregunta nos lleva a contestarla. La imagen ya está formada. Mira lo que dice la siguiente cita, y que es como que en continuación de la que acabamos de leer. Dice, claro, cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que impongan sus decretos y apoyen sus instituciones, entonces, mírate esto, los Estados Unidos, país protestante, habrán formado una imagen de la jerarquía romana. Sí. Entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución, como lo fue el antiguo pueblo de Dios. Así que literalmente, en resumidas cuentas, todavía no está formada completamente. Está formada, no. Pero vemos cuántos avances tan grandes, pasos agigantados para llegar a este punto que acabamos de mencionar. De presentar, sí, claro, sí. ¿Hay otra cita? Sí, cuando nos dice, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Mira, cuando nosotros estudiamos la historia, vimos cómo la primera bestia, refiriéndonos al papado, ¿te acuerdas? Roma papal, sí, buscaba la manera de perseguir a los cristianos. Y todo era para cumplir con sus fines, y esto va a volver otra vez a resurgir. Va a quedar un pequeño pueblo que va a ser fiel a las leyes de Dios y va a ser perseguido. Eso necesitamos entenderlo y prepararnos para ese momento. Para ese momento, sí, claro. Mira, hay otra cita que se encuentra en Maranatha, el Señor viene. Dice, ¿y cuándo se formará la imagen? Mira qué interesante. La imagen de la bestia será formada antes, importante, es más, sácale fotos a esta cita, antes que termine el tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. En Arroz y Habichuela, que a veces leemos y no entendemos nada. Mira, se va a formar la imagen de la bestia. Sí. Llega la gran prueba, que es la ley dominical. Surge el sellamiento y se cierra la gracia. Exacto. Ese es el modus operandi. Sí, claro. Y todo va a suceder, mira, rápido. Rápido, eso es correcto. La otra pregunta que nos sigue, que nos hacen, ¿cómo se recibe el sello de Dios vivo? Y aquí esto lo estamos sacando del libro de... Estamos hablando del conflicto de los siglos. Hay un título que es Seguridad de Paz con el conflicto de los siglos. La página 671. Cuando dice que un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final. O sea que literalmente la prueba final, que hay que aclarar que es la decisión entre servirle al Señor o decidir por el mundo. Adorar el día correcto, claro, el sábado o el domingo. Claro. Y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello de Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder
en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es o consumado es. Quiero dejar entender que este libro, Seguridad y Paz y Conflicto de los Siglos, se está presentando por este mismo servidor. Lo estoy presentando, se va a demorar como un año para darlo y lo estoy dando ahora. Estoy ahora básicamente en el capítulo 4 y entiendo que lo que quieran saber un poquito más sobre lo que estamos nosotros hablando, pues se conecte con nosotros, ¿no? Y escuche los temas que estamos presentando, porque ese es el librito completo, lo estoy presentando. Y es el que necesitamos para entender, porque dice que correrán para este tiempo, o más adelante, de aquí para allá, buscando la verdad y no será hallada. Exacto. El momento es ahora, que todavía estamos en gracia. Exacto. Y Dios desea que revelarnos esa verdad, y para revelárnosla necesitamos escuchar su voz, y es mediante el estudio de la palabra. Exacto. En conclusión, tengamos presente en oración a los líderes de nuestro tiempo y a proclamar la verdad a través de la Biblia. Eso es muy importante. En un tiempo de debate, la palabra sigue siendo la luz que guía a la verdadera sanidad y restauración para la nación. Este evento, lo que ocurrió de las redes, pero fue una plataforma para tal vez uno ver, wow, mira lo que está sucediendo. Juan, con tanta concurrencia que se están reuniendo los líderes eclesiásticos en una plataforma política, nos hace pensar. Pues este evento nos lleva a entender cuán cerca estamos de la venida del Señor. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero recibir el sello del Dios vivo. Tenemos que recibirlo y hay que buscarlo. Eso no es que te lo van a dar así de la noche a la mañana. Uno tiene que buscarlo a través del estudio de la palabra de Dios. No hay de otra forma. Lo hagamos, ¿no? Pues bien. Así que, Maranata, Cristo viene. Sé paciente conmigo, te ruego, Señor, que tu santa imagen se refleje en mí. Puedo estar distraído en lo mundano, alejando tu espíritu de mi caminar. Realmente eres quien, a quien quiero adorar. Sé paciente conmigo, te imploro, Dios. Sé paciente conmigo, Dios. Sé paciente conmigo, te ruego, Señor. Mi deuda saldada, ya no hay que pagar. Confiado en la rica misericordia que das, cuando tu amor me entregas sin limitar. En mi corazón se ha esculpido en el tuyo. Sé paciente conmigo, te imploro, Dios. Sé paciente conmigo, Dios. Sé paciente conmigo, te ruego, Señor, que tu santa imagen se refleje en mí. Puedo estar distraído en lo mundano, alejado tu espíritu de mi caminar. Realmente eres quien, a quien quiero adorar. Sé paciente conmigo, te
siente conmigo. Dios, oh Señor. Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús, Juno Trinidad. Continuamos con la serie El Gran Conflicto de los Siglos. Capítulo 5, cual lleva por título El Lucero de la Reforma. Parte número 1. Antes de la Reforma hubo tiempos en que no existieron sino muy pocos ejemplares de la Biblia. Pero Dios no había permitido que su palabra fuese destruida completamente. Sus verdades no había de quedar ocultas para siempre. Le era tan fácil quitar la cadena de la palabra de la vida como abrir las puertas de las cárceles y quitar las cejaduras de las puertas de hierro para poner en libertad a sus siervos. En los diferentes países de Europa hubo hombres que se sintieron impulsados por el Espíritu de Dios a buscar la verdad como un tesoro escondido y que, siendo guiados obedientemente hacia las Santas Escrituras, estudiaron la sagrada página con el más profundo interés. Deseaban adquirir la luz a cualquier costo. Aunque no lo veían todo con claridad, pudieron discernir muchas verdades que hace tiempo yacían sepultadas. Iban como mensajeros enviados del cielo, rompiendo las ligaduras del error y las supersticiones, y exhortaron a los que por tanto tiempo habían permanecido esclavos a que se levantaran y afirmaran su libertad. Salvo entre los baudenses, la palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites de idiomas conocida tan solo por la gente instruidas. Pero llegó el tiempo en que la Sagrada Escritura iba a ser traducidas y entregadas a gente de diversa tierra en su propio idioma. Había ya pasado la oscuridad medianoche para el mundo. Fenecían las horas de tinieblas y en muchas partes aparecían señales de alba que estaba para rayar. En el siglo XIV salió Inglaterra el lucero de la Reforma, John Wycliffe, que fue el heraldo de la Reforma no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. La gran protesta que contra Roma le fue dado lanzar no iba a ser nunca acallada, porque inició la lucha que iba a dar por resultado la emancipación de los individuos, las iglesias y las naciones. John Wycliffe, también conocido como Juan Wycliffe en español y como Johannes Buclevum en latín, 1324, Lutherworth, 31 de diciembre de 1384. Fue un clérigo, introductor, teólogo, profesor de Oxford y reformador inglés, que fundó el movimiento que se conoce como los Laudos o Wyclifismo, y que es considerado por muchos autores como el padre espiritual de los husitas, en última instancia de los protestantes. También fue una de las primeras personas en realizar una traducción de la Vulgata
en latín, en una lengua vernácula, como era el inglés medio en 1382. Los escritores en latín de Wycliffe tuvieron una gran influencia sobre la filosofía y la enseñanza del reformador Johann Huss, que fue para 1369 hasta 1415, cuya ejecución en 1415 provocó una revuelta y condujo a las guerras husitas en el año 1419 hasta 1434. A partir del siglo XVI, sus seguidores dorados fueron considerados como uno de los precursores de la Reforma protestante. Wycliffe fue, en consecuencia, caracterizado como la estrella vespertina de escolásticos y como la estrella matutina de la Reforma inglesa. Recibió Wycliffe una educación liberal y para él era el amor de Jehová el principio de la sabiduría. Se distinguió en el colegio por su ferviente piedad, a la vez por su talento notable y su profunda erudición. En su sed de saber, trató de conocer todos los ramos de la ciencia. Se educó en la filosofía escolástica, en los cánones de la iglesia y en el derecho civil, especialmente en el de su país. En sus trabajos posteriores le fue muy provechosa esta temprana enseñanza. Debido a su completo conocimiento de la filosofía especulativa de su tiempo, pudo exponer los errores de ellas y el estudio de las leyes civiles y eclesiásticas le preparó para tomar parte en la gran lucha por la libertad civil y religiosas. Y a la vez que podía manejar las armas que encontraba en la palabra de Dios, había adquirido la disciplina intelectual de las escuelas y comprendía la táctica de los hombres de escuela. El poder de su genio y su conocimiento intenso y profundo le ganaron el respeto de amigos y enemigos. Sus partidarios veían con orgullo que su campeón sobresalía entre los intelectos más notables de la nación, y sus enemigos se veían imposibilitados para arrojar desde sobre la causa de la reforma por una exposición de la ignorancia o debilidad de su defensor. Estando Wycliffe todavía en el colegio, se dedicó al estudio de las Santas Escrituras. En aquellos remotos tiempos, cuando la Biblia existía solo en los idiomas primitivos, los eruditos eran los únicos que podían allegarse a la fuente de la verdad, que a las clases incultas estaban vendadas. Ese estudio preparó el camino para el trabajo futuro de Wycliffe como reformador. Algunos hombres ilustrados habían estudiado la palabra de Dios y en aquella había encontrado revelada la gran verdad de la gracia concedida gratuitamente por Dios. Y por su enseñanza había difundido esta verdad e inducido a otros a aceptar los oráculos divinos. Cuando la atención de Wycliffe fue dirigida a las Sagradas Escrituras, se consagró a escudriñarlas con el mismo empeño que había desplegado para endueñarse por completo
de la instrucción que se impartía en los colegios. Hasta entonces había experimentado una necesidad que ni sus estudios escolares ni las enseñanzas de la iglesia había podido satisfacer. Encontró en la palabra de Dios lo que antes había buscado en vano. En ella halló revelado el plan de la salvación y vio a Cristo representado como el único abogado para el hombre. Se entregó al servicio de Cristo y resolvió proclamar las verdades que había descubierto. Como los reformadores que se levantaron tras él, Wycliffe, en el comienzo de su obra, no pudo prever hasta dónde ella le conducía. No se levantó deliberadamente en oposición contra Roma, pero su devoción de la verdad no podía menos que ponerle en conflicto con la mentira. Conforme iba discerniendo con mayor claridad los errores del papado, presentaba con creciente ardor la enseñanza de la Biblia. Veía que Roma había abandonado la palabra de Dios, cambiándola por las tradiciones humanas. Acusaba desvergonzadamente el clero de haber desterrado las santas escrituras y exigía que la Biblia fuese restituida al pueblo y que se estableciera de nuevo su autoridad dentro de la iglesia. Era maestro entendido y abnegado y predicador elocuente, cuya vida cotidiana era una demostración de las verdades que predicaba. Su conocimiento de las Sagrada Escritura, la fuerza de sus argumentos, la pureza de su verdad y su integridad y valor inquebrantable le atrajeron la estimación y la confianza de todos. Muchos entre el pueblo estaban descontentos con su antiguo credo a ver las iniquidades que prevalecían en la iglesia de Roma. Y con inmenso regocijo recibieron las verdades expuestas por Wycliffe. Pero los caudillos y papales se llenaron de ira a observar que el reformador estaba adquiriendo una influencia superior a lo de ellos. Wycliffe discernía los errores con mucha sagacidad y se oponía valientemente a muchos de los abusos sancionados por la autoridad de Roma. Mientras desempeñaba el cargo de capellán del rey, se opuso osadamente al pago de los tributos que el Papa exigía al monarca inglés y demostró que las pretensiones de pontífice asumir autoridad sobre los gobiernos seculares eran contrarios tanto a la razón como a la Biblia. Las exigencias del Papa habían provocado profunda indignación y las enseñanzas de Wycliffe ejercieron influencia sobre las inteligencias más eminentes de la nación. El rey y los nobles se unieron para negar el dominio temporal del Papa y rehusar pagar el tributo. Fue este un golpe certero aceptado a la supremacía papal en Inglaterra. Otro mal contra el cual el reformador sostuvo largo y reñido combate, pues fue la institución de las órdenes de los fraudes mendicantes. Populaba estos fraudes en Inglaterra y comprendía la prosperidad
y la grandeza de la nación. Las industrias, la educación y la moral era afectada directamente por la influencia agostadora de dichos fraudes. La vida de ociosidad de aquellos podioseros era no solo una sangría que agotaba los recursos del pueblo, sino que hacía que el trabajo fuese mirado como menosprecio. La juventud se desmoralizaban y acudían a ella la corrupción. Debido a la influencia de los frailes, muchos eran inducidos a entrar en el claustro y sagrarse a la vida monástica. Y esto no solo, sino contra con el consentimiento de los padres, sino aún sin que estos lo supieran. Una abierta oposición con su voluntad, con el fin de establecer la primicia de la vida comentuda sobre las obligaciones a los lazos del amor a los padres. Uno de los primeros padres de la iglesia romana había hecho esta declaración: aunque tu padre se postrase en tierra ante tu puerta, llorando y lamentándose, y aunque tu madre te enseñase el seno en que te trajo a los pechos que te amamantaron, deberían aullarlos y seguir tu camino hacia Cristo sin vacilación. Con esta monstruosa inhumanidad, como la llamó Lutero más tarde, más propia del lobo o de tiranos que de cristianos y del hombre, se endulzarían los sentimientos de los hijos para con su padre. Así los caudillos papales, como antaños los fariseos, anulaba el mandamiento de Dios mediante sus tradiciones, y los hogares eran desolados, viéndose privados los padres de la compañía de sus hijos y hijas. Aún los mismos estudiantes de las universidades eran engañados por las falsas representaciones de los monjes y inducirlos a incorporarse en sus órdenes. Muchos se arrepentían luego de haber dado este paso, a echar de ver que marchitaban sus propias vidas y ocasionaban con gajas a sus padres. Pero una vez cogidos en la trampa, les era imposible recuperar la libertad. Muchos padres, temiendo la influencia de los monjes, rehusaban enviar a sus hijos a las universidades y disminuyeron notablemente el número de alumnos que asistían a los grandes centros de enseñanza. Así, decayeron estos plantales y prevaleció la ignorancia. El Papa había dado a los monjes facultad de oír confesiones y de otorgar absolución, cosa que se convirtió en mal incalculable. En su afán por incrementar sus ganancias, los fraudes estaban tan dispuestos a conceder la absolución al culpable que toda clase de crímenes se acercaban a ellos, y se notó en consecuencia un gran desarrollo de los vicios más perniciosos. Deja base parecer a los enfermos y a los pobres, en tanto que donativos que podían aliviar sus necesidades eran depositados a los pies de los monjes, quienes con amenaza exigían las limosnas del pueblo y denunciaban la impiedad de los que las retenían. No obstante su voto de pobreza,
la riqueza de los fraudes iba con constante aumento y sus magníficos edificios y sus mesas suntuosas hacían resaltar más la creciente pobreza de la nación. Y mientras que ellos dedicaban su tiempo y a los placeres, mandando en su lugar a hombres ignorantes, que solo podía relatar cuentos maravillosos, leyendas y chistes para divertir al pueblo y hacerle cada vez más víctima de los engaños de los monjes. A pesar de todo esto, los tales siguieron ejerciendo dominio sobre las muchedumbres supersticiosas y haciéndoles creer que todos sus deberes religiosos se reducían a reconocer la supremacía del Papa, orar a los santos y hacer donativos a los monjes, y que esto era suficiente para asegurarles un lugar en el cielo. Hombres instruidos y piadosos se había esforzado en vano por realizar una reforma en esas órdenes monásticas. Pero Wycliffe, que tenía más perversitada, aceptó sus golpes a la raíz del mal. Declaró que de por sí el sistema era malo y que debía ser suprimido. Se suscitaron discusiones y investigaciones. Mientras los monjes atravesaban el país vendiendo indulgencias del Papa, muchos había que dudaban de la posibilidad de que el perdón se podía comprar con dinero. Y se preguntaba si no sería más razonable buscar el perdón de Dios antes que el del pontífice de Roma. No pocos a ver la rapicidad de los fraudes, justicia parecía insansable. Los monjes y sacerdotes de Roma, decían ellos, Dios tiene que librarnos, o el pueblo, para disimular su avaricia. Estos monjes mendicantes aseveraban seguir el ejemplo del Salvador y declaraba que Jesús y sus discípulos habían sido sometidos por la caridad de la gente. Este acepto perjudicó su causa, porque indujo a muchos a investigar la verdad en la Biblia, que era lo que menos deseaban Roma, pues los intelectos humanos eran así dirigidos a la fuente de la verdad que ella trataba de ocultarles. Wycliffe empezó a publicar folletos contra los fraudes, no tanto para provocarlos a discutir con él, como para llamar la atención de la gente hacia las enseñanzas de la Biblia y hacia su autor. Declaró que el poder del perdonar o de excomunar no le había sido otorgado al Papa en grado mayor que a los simples sacerdotes, y que nadie podía ser verdaderamente excomulgado mientras no hubiese primero atraído sobre sí la condenación de Dios. Y en la verdad que Wycliffe no había podido aceptar con un medio mejor de revocar el formidable dominio espiritual y temporal que el Papa llevará abajo, el cual millones de hombres gemían cautivo en cuerpo y alma. Wycliffe, nuevamente llamado a defender los derechos de la corona de Inglaterra contra las usurpaciones de Roma, y habiendo sido nombrado embajador del rey, pasó 2 años en los Países Bajos, conferenciando con los comisionadores del Papa. Allí estuvo en contacto eclesiástico de Francia, Italia y España, y tuvo oportunidad
de ver lo que había entre bastadores y de conocer muchas cosas que en Inglaterra no había descubierto. Se enteró de muchas cosas que le sirvieron de argumento en sus trabajos posteriores. En aquellos representantes de la corte de Papa leyó el verdadero carácter y la aspiración de la jerarquía. Volvió a Inglaterra para reiterar sus anteriores enseñanzas con más valor y celo que nunca. Declaró que la codicia, el orgullo y la impostura eran los dioses de Roma. Hablando del Papa y de sus recaudadores, decía en uno de sus folletos: ellos sacan de nuestra tierra el sustento de los pobres y miles de marcos al año de dinero del rey a cambio de sacramentos, artículos espirituales, lo cual es maldita herejía soviética, y hacen que toda la cristiandad mantenga y afirme esta herejía. Y a la verdad, si en nuestro reino hubiera un cierro enorme de oro, y no lo tocará jamás hombres alguno, sino solamente este recaudador sacerdotal, orgulloso y mundano, en el curso del tiempo llegará a gastarse todo entero. Pero él se llevó cuanto dinero haya en nuestra tierra y no nos devuelve más que la maldición que Dios pronuncia sobre su simonia. Poco después de su regreso a Inglaterra, Wycliffe recibió del rey el nombramiento de rector de Wittenberg. Esto le convenció de que el monarca, cuando menos, no estaba descontento con la franqueza con que había hablado. Su influencia se dejó sentir en las resoluciones de la corte, tanto como en las opiniones religiosas de la nación. Pronto fueron lanzados contra Wycliffe los rayos y las centellas papales. 3 burlas fueron enviadas a Inglaterra, a la universidad, al rey y a los prelados, ordenados todas que se tomaran inmediatamente medidas decisivas para obligar a guardar silencio al maestro de herejía. Sin embargo, antes de que se recibiera las burlas, los obispos, inspirados por sus celos, había citado a Wycliffe a que compareciera ante ellos para ser juzgado. Pero 2 de los más poderosos príncipes del reino le acompañaron al tribunal, y el gentío que rodeaba el edificio y que se agolpeó dentro de él dejó a los jueces tan prohibidos que se sorprendió el proceso y se permitió a Wycliffe que se retirara en paz. Poco después, Eduardo III, a quien ya entrado en años procuraba indisponer los pelados contra el reformador, murió, y el antiguo protector de Wycliffe llegó a ser regente del reino. Pero a la llegada de las burlas pontificales impulsó a toda Inglaterra la orden perentoria de arresto y encarcelar al hereje. Esto equivalía a una condenación a la hoguera. Y pareció pues Wycliffe destinado a ser pronto víctima de las venganzas de Roma. Pero aquel que había dicho en un ilustre, hermanos, en Génesis 15:1, no temáis, yo soy tu escudo, volvió a extender su mano para proteger a su siervo,
Y así que él murió, no fue el reformador, sino Gregorio XI, el pontífice, que había decretado su muerte. Y los eclesiásticos que se habían reunido para el juicio de Wycliffe se dispersaron. La providencia de Dios dirigió los acontecimientos de tal manera ayudaron al desarrollo de la reforma. Muerto Gregorio, eligiéndose dos papas rivales, dos poderes en conflicto, cada cual pretendiéndose infalible, reclamaban la obediencia de los creyentes. Cada uno pedía el auxilio de los fieles para hacerle la guerra al otro, su rival, y reforzaba su exigencia con terribles anatemas contra los adversarios y con promesas celestiales para sus partidarios. Esto limitó notablemente el poder papal. Harto tenían que hacer ambos partidos rivales para pelear uno con el otro. De modo que Wycliffe pudo descansar, hermanos, por algún tiempo. Anatemas y recriminaciones violaban de un papa a otro. El río de sangre corría en la contienda de tan encontrandos intereses. La iglesia reposaba de crímenes y escándalos. Entre tanto, el reformador vivía tranquilo, retirado en una parroquia de Luttenberg, trabajando diligentemente por hacer que los hombres apartaran atención de los papas en guerra uno con otro y que la fijase en Jesús, el príncipe de paz. El cisma en la contienda y corrupción preparó el camino para la reforma, pues ayudó al pueblo a conocer el papado tal cual era. En un folleto que publicó Wycliffe sobre el cisma de los papas, exhortó al pueblo a consolidar sin ambos sacerdotes no decían la verdad, a condenarse uno al otro como anticristo. Dios, decía él, no quiso que el enemigo siguiera reinando tan solo en uno de esos sacerdotes, sino que puso enemistad entre ambos, para los hombres en el nombre de Cristo puedan vencer a ambos con mayor facilidad. Como su maestro, predicaba Wycliffe el evangelio a los pobres, no dándose por satisfecho con hacer que la luz brillara únicamente en aquellos humildes hogares de su propia parroquia de Luttenberg. Quiso difundirla por todos los hábitos de Inglaterra. Para esto organizó un cuerpo de predicadores, todos ellos hombres sencillos y piadosos, que amaban la verdad y no ambicionaban otra cosa que extenderla por todas partes. Para darle a conocer, enseñaba en los mercados, en las calles, en las grandes ciudades, en los sitios apartados. Visitaban a los ancianos, a los pobres y a los enfermos, impartiéndoles las buenas nuevas de la gracia de Dios. Siendo profesor, el teólogo en Oxford, predicaba Wycliffe la palabra de Dios en las aulas de la universidad. Presentó la verdad a los estudiantes con tanta fidelidad que merecía el título de doctor evangélico. Pero la obra más grande de la vida había de ser la traducción de la Biblia en el idioma inglés. Y una obra sobre la verdad y el significado de la Escritura dio a conocer su intención de traducir la Biblia para que todo hombre en Inglaterra pudiese leer
en su propia lengua y conocer por sí mismo las obras maravillosas de Dios. Pero de pronto tuvo que sorprender su trabajo. Aunque no tenía aún 60 años de edad, sus ocupaciones continuas, el estudio y los ataques de sus enemigos le había debilitado e envejecido prematuramente. Le sobrevino una peligrosa enfermedad cuyas nuevas, al llegar a oídos de los fraules, lo llenaron de alegría. Pensaron que en tal trance lamentaría Wycliffe amargamente el mal que había causado a la iglesia. En consecuencia, se apresuraron a ir a su vivienda para oír su confesión. Dándole ya por agonizante, se reunieron en derredor de él los representantes de las 4 órdenes religiosas, acompañados por 4 dignatarios civiles. Y le dijeron: hermanos, tienes el sello de la muerte en tus labios. Conmuévete con la memoria de tu falta y retráctate delante de nosotros de todo cuanto ha dicho para perjudicarnos. El reformador escuchó en silencio. Llegó órdenes a sus criados que le ayudará a incorporarse en su cama, y mirándolos con fijeza mientras permanecía puesto en pie, esperando oír sus retractaciones, le habló con aquella voz firme, robusta, y tantas veces les había hecho temblar. Le dijo: no voy a morir, sino que viviréis para volver a denunciar las maquinaciones de los fraudes. Sorprendidos y corridos, los monjes se apresuraron a salir del aposento. Esperaba en pleno goce de sus fuerzas intelectuales. Enriquecido por mucha experiencia, la providencia especial de Dios le había conservado y preparado para la mayor de sus obras. De modo que mientras toda la cristiandad se hallaba envuelto en tumultos de reformador, en su retórica de Lutherworth, sin hacer caso de la tempestad que rugía en derredor, se dedicaba a la tarea que había, hermanos, escogido. Te esperamos en nuestra próxima semana, capítulo 5, el Lutero de la Reforma, parte número 2. Oremos. Señor Padre, en esta hora, oh Dios, te damos las gracias. Gracias por esta información que nos has presentado en esta semana. Conociendo que Wycliffe sí era una persona, un protestante, oh Dios, que se mantuvo fiel, oh Dios, en los tiempos difíciles. Permita que nosotros también, cuando nos toque, que nos van a tocar, que nosotros también nos mantengamos firmes y fieles, Señor. Aumente nuestra fe, oh Dios, para que cada rato, cada vez, cada momento, cuando venga una persona a hacernos las preguntas, que podamos nosotros contestarle a través de su Santo Espíritu. Bendice a nuestros hermanos, oh Dios, nuestra gente, que semana tras semana nos escucha, nuestros oyentes por igual. Por Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hasta la próxima.